Hola, ¿qué tal? Los saluda con mucho gusto Aline Urbiola. Bienvenidos a Contrastes. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó destinar 5.239 millones de pesos para el financiamiento público de los 7 partidos nacionales en 2020, en este año. Eso implica un incremento de 273 millones de pesos más que el año pasado. Pero el presidente López Obrador presentará una iniciativa para recortar el presupuesto de los partidos. Pero, ¿por qué quiere recortar el financiamiento a partidos políticos? Para respondernos esa y otras preguntas, ya se encuentra con nosotros en el estudio de Mega Noticias TVC, Azurya Palacios, analista jurídica, y Hola. también Jimena Mata, consultora de asuntos públicos en Integralia Consultores. Bienvenidas, y ahora sí, les repito la pregunta. ¿Por qué es que el presidente López Obrador quiere recortar el presupuesto a partidos políticos? Bueno, Aline, yo creo que ciertamente los partidos políticos en nuestro país nos salen muy caros a los ciudadanos, porque de entrada hay que recordar que el presupuesto que reciben viene de los impuestos de cada uno de nosotros que pagamos, que son los impuestos que reportamos ante Hacienda. Entonces, sí, es muy caro lo que nos sale en los partidos políticos. Ahora, con respecto a qué lo vamos a comparar, ¿no? ¿Qué es lo que están recibiendo y por qué nos sale tan cara la democracia, digamos, en nuestro país? Si hacemos un contraste con respecto a Estados Unidos, que es nuestro socio comercial y nuestro país vecino, bueno, las condiciones en las que viven los partidos políticos en Estados Unidos son diametralmente opuestas a las que tenemos en nuestro país. De entrada, no se reciben recursos públicos. Entonces, ahí, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que nuestro país tiene características muy específicas por las cuales en un momento dado decidimos una organización electoral y un sistema de partidos muy específico para evitar un montón de problemas que teníamos hace apenas 30 años. Por eso nos sale tan caro no solo los partidos, sino en general toda la administración del sistema electoral, porque en este país las elecciones no se respetaban. Así de fácil. Aline, Surya, buenas tardes. Es muy curioso que cada año por estas fechas se da esta misma pregunta y surge esta misma discusión. ¿Por qué? Porque por estas fechas y bueno, antes de que se aprobara el presupuesto, desde luego, el INE aprueba el monto que se le va a otorgar a cada partido político y siempre surge esta discusión de si es mucho dinero o es poco, por qué se les da tanto. Y lo cierto es que no es una decisión, digamos, de los diputados en turno o que aprueban el presupuesto cada año, sino de quienes en su momento, en los 90, establecieron en la Constitución cuánto debe recibir cada partido. Eso es una fórmula que está establecida en la Constitución, en el artículo 41, y cada año lo que hace el INE es multiplicar lo que debe multiplicar, que es el número de integrantes del padrón electoral, por el punto 65 de la UMA, y esa bolsota que arroja se divide entre los partidos que tienen su registro en forma, ¿no? En este caso son 7 partidos, pero en años anteriores han sido más. Y se reparten, también como establece la Constitución, el 30% todos por igual, y el 70% de esa bolsa se reparte de acuerdo a el número de votos que hayan recibido en la elección federal interna. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Siempre se da esta discusión, pero lo cierto es que año con año se repite porque, en cumplimiento de lo que dice la Constitución, el INE asigna el presupuesto que por ley y por la propia Constitución le toca a cada partido. Ahora, respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿por qué el presidente quiere recortar el presupuesto? Yo te diría por 2 razones. Una, porque es una medida sumamente popular. No creo que encontremos a nadie en la calle a quien le preguntemos, oye, ¿estás de acuerdo en quitarle dinero a los partidos políticos? Y alguien que te diga que no, ¿no? Es una medida sumamente popular. Y 2, porque hoy, y esta es una opinión personal, su partido está en clara ventaja. Hoy Morena, por los resultados que tuvo en la elección del 2018, cuenta con un presupuesto de 3 o 4 veces más dinero de lo que tuvo cuando ganó las elecciones en el 2018. Entonces, quitarles el 50% los deja todavía muy por encima de lo que recibe cualquier otro partido de oposición. ¿Eso es lo que está pidiendo en específico? ¿El 50% nada más?
recortarle el 50% de la bolsa total que reciben los partidos políticos. Ahora, es muy importante señalar, porque ahora inicia, el 1 de febrero, inicia el periodo legislativo de este año, pero ya en el periodo pasado se intentó impulsar esta iniciativa, un diputado de Morena precisamente intentó impulsar la iniciativa proponiendo un recorte del 50%. ¿Y qué sucedió? Que la iniciativa se desechó. Todos los demás partidos estuvieron en contra, incluso varios diputados de Morena estuvieron en contra. ¿Por qué? Porque se entiende que hacerlo en este momento es un golpe a los partidos de oposición y puede poner en riesgo la democracia en el sentido de que tienes un partido demasiado fuerte y a los otros los terminas de debilitar. Vamos a hacer una pausa para preguntarles lo siguiente. ¿Por qué está pidiendo justamente ahorita este recorte? ¿Es con miras a las elecciones intermedias de 2021? Porque recordemos que él dijo que se iba a consultar su reelección, ¿no? Sí, bueno, de entrada, como dice Jimena, el problema es de que ya que fue octubre, noviembre, cuando se rechazó esta iniciativa del recorte, incluso partidos políticos aliados de Morena, como el PES y el PT, votaron en contra de recortar los recursos a los partidos políticos. Todo esto forma parte también, además de ser una medida que es muy popular, porque evidentemente todo el mundo dice, bájale el dinero a los partidos. Claro, o sea, a nadie le gusta que el dinero de los contribuyentes vaya a parar a la clase de partidos políticos que tenemos también, que son muy deficientes, ¿no? Entonces, el problema aquí es de que el control político que se ejerce de parte de, no solo de Morena, sino de parte del presidente, va a perjudicar a los partidos de oposición. De ahí que en términos generales la oposición en el Congreso no tiene ninguna intención de votar a favor una iniciativa de este tipo. No importa si es el 50%, el 70%, el 30% o el 10%. ¿Por qué? Porque estarían en desventaja con respecto a Morena, que también tiene una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados específicamente, porque así está hecho nuestro sistema también, ¿no? Pero de cualquier forma, los partidos de oposición en general no están de acuerdo porque significa estar en desventaja y también de parte del presidente es una forma de control político, evidentemente. Respondiendo otra vez a tu pregunta, ¿por qué ahorita y cuándo entraría esto en efecto? Pues bueno, sería precisamente para las elecciones federales del 2021, cuando está en duda si es que él va a preguntarle a los ciudadanos si continúa o no en el poder. Pero poniendo eso de lado, lo que va a suceder en las elecciones intermedias es que se renueva toda la Cámara de Diputados y la de Senadores. Es una elección muy importante. Y el presupuesto que los partidos reciben este año ya está autorizado, ya está en el presupuesto de egresos de la Federación, eso ya está. Si se llegara a aprobar esta medida, hay que recordar que es una reforma a la Constitución. Entonces, no es un cambio que se dé de un momento a otro, es un cambio que de votarse y de aprobarse en este periodo de sesiones, tendría que aprobarse también por el Senado, cosa que se ve muy complicada porque es donde Morena tiene un poco menos de control que lo que tienen en la Cámara de Diputados, y además tendrían que aprobar las legislaturas de los estados. Es un proceso largo y que no es nada fácil. Recordemos, esta medida perjudica a todos los partidos excepto a Morena. Por lo tanto, es muy difícil que todos los demás partidos en todos los estados, e inclusive en el Senado, aprueben esta medida. Pero de aprobarse, aplicaría para el periodo de 2021, que es cuando hay elección federal, y cuando el presupuesto es el que ya reciben en un año no electoral como este, más un 50% adicional. Muy bien, ahora las invito a que vayamos al primer contraste, porque el presidente López Obrador habló sobre este recorte a partidos y dijo que habrá una iniciativa preferente para reducir el dinero de los partidos políticos, y remató con una frase, ya saben, típica de béisbol. Dijo, esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Ustedes qué dicen sobre esto? Bueno, esa es al final de cuentas termina siendo una cuestión legal de tanto de lo que se va a modificar a la Constitución y luego a las demás leyes secundarias, sino es una cuestión de operación política. Todo va a depender de
qué bien se teja o no se teja una iniciativa de este tipo para que la aprueben la mayoría de los partidos, sobre todo en el Senado, que allí no tiene mayoría Morena ni sus aliados. Entonces, tendrán que convencer sobre todo al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional, para que, digamos, ellos también acepten que es necesario este recorte. No hay que olvidarnos que, por ejemplo, en 2018 fueron 17,000 millones de pesos los que se gastaron en las elecciones, poco más de 17,000 millones, de los cuales 6,000 millones fueron para los partidos políticos. Es decir, que no, si comparamos lo que se gasta en las elecciones, no es tanto, ¿no? Se gasta más en la organización que en lo que realmente los partidos políticos están gastando. Ahora, lo que teme la oposición en este caso es de que hay una estructura del gobierno federal a través de los llamados superdelegados que están manejando recursos públicos y ellos consideran como oposición que esa ya de entrada es una desventaja que tienen ante la fuerza del mismo gobierno, de Morena y de sus aliados, ¿no? A eso le vas a agregar que te quieren recortar como oposición el dinero para llegar en campañas políticas a la ciudadanía. Entonces, realmente se ve muy difícil que la oposición pueda aceptar esto, considerando que no solo se trata de la bolsa que te da el INE como partido político, sino que también nos alejamos un poquito en ese escenario. El gobierno tiene una estructura específica de manejo de recursos públicos y ahí también hay una desventaja evidente para los partidos de oposición. Bueno, esto no se acaba hasta que se acaba. No sé a dónde nos lleve esa frase, porque en realidad no es una decisión del presidente si esta iniciativa pasa o no, y no es una decisión del presidente si los partidos reciben menos dinero o no. Lo que él va a presentar es una iniciativa que debe seguir el procedimiento legal correspondiente como cualquier otra iniciativa, tiene que ser discutida, tiene que ser aprobada en una Cámara, tiene que ser aprobada en la Cámara Alta, tiene que ser aprobada por las legislaturas, en este caso ser una reforma constitucional. Así que no sé si aplique la frase que el presidente decidió utilizar, porque no es una cuestión en la que él pueda decidir si sucede o no. Es una cuestión que se decidirá en el proceso legislativo y que tendrán que votarlo los diputados, y en ellos pues están los de Morena y también sus aliados, pero también los partidos de oposición. Hasta los mismos partidos aliados, en este caso el PT y el PES, veo muy difícil que estén de acuerdo en aprobar la medida tal cual se está proponiendo, que es recortar el 50%, porque a mí me gustaría ponerle números de cuánto estamos hablando. De estos 6,000 millones fue en el 2018 porque fue la elección federal, pero año con año lo que reciben son 5,000 millones de pesos, más o menos. De esos 5,000 millones de pesos, Morena va a tener 1,700 millones de pesos. 1,700. El resto, los 3,300 que restan, se van a dividir entre todos los demás, ¿no? Entonces, ahí se ve ya la clara desventaja. El PES, por ejemplo, bueno, perdió su registro y no sabemos si lo conserve, pero sería uno de los más afectados. Si ya de por sí tiene muy poco dinero y le quitas el 50%, dudo mucho que lo quiera aprobar. Y el PT, por ejemplo, que recibirá este año 300, casi 400 millones de pesos, pues estamos hablando de que los vas a dejar con 200 nada más para la operación, contra un Morena que tiene 1,700. Yo veo muy difícil que vayan a aprobarlo. Ahora el PRI... Ahora, sí. haré una pausa aquí. Está hablando el presidente sobre una iniciativa preferente. ¿Qué significa que sea preferente? La Constitución establece que en cada que se presenta el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, cuando se abre un nuevo periodo ordinario en el Congreso, el presidente puede presentar una iniciativa preferente. En este caso ahora no estamos esperándonos a septiembre cuando se presente el presupuesto. Cuando se abra este nuevo periodo del segundo año ordinario del Congreso, el presidente puede enviar una iniciativa y es la primera que deben de discutir. Tienen los diputados y los senadores tienen un plazo de un mes en cada una de las cámaras para discutirla y, en su caso, aprobarla o rechazarla.
Digamos, esa es, digamos, la única ventaja que pudiera tener con respecto a otro tipo de iniciativas No significa que corre a que sus porque tiempos. él quiera, él se pase la iniciativa. No, lo único es de que él es la primera que tienen que, en el periodo la tienen que considerar, porque así lo establece la Constitución. O sea, tanto Cámara de Diputados como senadores la tienen que considerar en primer lugar, digamos. No tienen como cualquier otra iniciativa que la pueden mandar, no sé, incluso hasta la congeladora. En este caso tiene la facultad del presidente para que sea lo primero que se discute o una de las primeras que se discutan al abrir el nuevo periodo ordinario. Eso no quiere decir que necesariamente se va a aprobar, no, simplemente se acortan los tiempos para la discusión. Muy bien, y ahora nos vamos, por favor, con el siguiente contraste, es el segundo, porque el senador de Morena, Martí Batres, dijo que los partidos políticos tienen que cortar una flor de su jardín, porque si el gobierno federal redujo ingresos a altos mandos, desapareció bonos, seguros de gastos médicos, si el Senado de la República redujo la Cámara, ¿que por qué los partidos no? ¿Cómo ven? Yo creo que sí es necesario que se aprieten el cinturón los partidos políticos, pero no, o sea, en términos de que para qué es para lo que lo van a utilizar los recursos. Eso también nos debemos de preguntar. ¿Todo lo que reciben los partidos políticos realmente es necesario? ¿O estamos como ciudadanos manteniendo toda una estructura burocrática dentro de los institutos políticos que al final de cuentas no nos va a beneficiar? ¿No? También eso forma parte de los defectos de cómo se ha construido nuestro sistema electoral y nuestro sistema de partido. Ahí no solo se trata de una iniciativa que recorte el presupuesto, sino también de una iniciativa que reestructure la forma en la que funcionan los partidos políticos, que es distinto, y ahí sí hablaríamos de una discusión mucho más profunda que una cuestión de dineros, sino simplemente tenemos que preguntarnos, ¿realmente los partidos políticos están cumpliendo la función social que deberían de tener? El dinero que reciben, los recursos públicos que reciben, ¿son suficientes para ello? ¿O simplemente estamos, como te digo, manteniendo una estructura burocrática que no nos beneficia en nada a los ciudadanos? Yo diría que hay de flor a flor. Quizás para Morena no sea cortar una flor de su jardín, sino quizás sea cortar un pétalo. Porque, como ya decía, es importante poner los números sobre la mesa. Morena venía recibiendo menos de 600 millones de pesos año con año, en los años anteriores 300, 400, poquito dinero lo que venían recibiendo hasta antes de ganar la elección. Hoy tienen 1.700 millones. Si les quitan la mitad, tendrían más de 800 millones de pesos. Es todavía más de lo que tenían cuando ganaron las elecciones del 2018. Es decir, para ellos aplicar este recorte implica tener más recursos de lo que han tenido históricamente. Para los otros partidos, aplicar esta medida no significa cortar una flor de su jardín, significa dejarlos con menos de la mitad de los recursos que necesitan para sobrevivir, ¿no? Ya no digamos para competir. ¿Hay algún partido que efectivamente respalde esta decisión? ¿O nada más Morena? Nada más Morena. Y lo que hemos visto y lo que vimos en la iniciativa pasada, en la última sesión del Congreso, fue que los aliados, el PT y el PES concretamente, y el Verde, que en algunas ocasiones ha votado junto con ellos, todos están en contra. Ya no se diga, desde luego, del PAN y del PRI. Se ve muy difícil que una iniciativa así, en estas condiciones, con un recorte del 50%, vaya a prosperar. Es decir, que si ningún otro partido lo respalda, entonces, ¿ahí se queda? Sí. Sí, porque Morena tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y aunque ellos mayoritearan y pasaran, aprobaran con la ayuda de algunos otros pocos, aunque lo hicieran así, tendría que pasar también y aprobarse por el Senado, y ahí es donde se ve mucho más complicado. Morena no tiene los números para aprobarlo solito en el Senado, y aún si lo hiciera, tendría que aprobarlo por mayoría también 17 congresos locales. Se ve difícil que también eso suceda, ¿no? Y bueno, retomando los números que precisamente Jimena nos estaba dando, por segundo año consecutivo, efectivamente, Morena es el partido que más recursos recibiría este 2020, como nos comentó, 1.700 millones de pesos, el PAN recibiría 950 millones, el PRI 896 millones, el PRD 445, el Partido Verde 416 millones, y bueno,
¿Nos pueden repetir cómo se distribuye el dinero actualmente? ¿Cuál es la fórmula para distribuir los partidos? Hay una bolsa de recursos que este año es de 5.200 millones de pesos. Esa bolsa sale de multiplicar el número de personas que están en el padrón electoral por el 0.65% o 65% de la unidad de medida y actualización de la UMA. Es una fórmula que está en la Constitución. Si tú multiplicas esas dos cosas, te va a dar los 5.000 millones de pesos. Y la Constitución establece que el 30% de esa bolsa se distribuye entre todos por partes iguales y el 70% restante se distribuye entre los partidos de acuerdo con el número de votos que hayan obtenido en la elección anterior. Morena es el partido que tuvo más votos, por eso es el partido que hoy tiene más dinero, ¿no? Y esto ha sido así de varios años atrás, por eso el PRI era quien antes tenía más dinero, después fue el PAN, y hoy Morena está en esa posición, y así es como se ha hecho, no este año, de 10, 15 años para atrás. Muy bien, ahora vámonos con los gastos en específico. Vamos a ver, de acuerdo con lo aprobado por el INE, los 5.239 millones de pesos que se destinarán a los partidos políticos deberán emplearse de la siguiente manera. 4.988 millones para actividades ordinarias permanentes, 148 millones para actividades específicas, 99 millones para franquicia postal, 693 millones de pesos para franquicia telegráfica. ¿Qué significa todo esto? Telegráfica, postal, digo, Eso forma yo no lo parte entiendo de- como un ser humano Los terrenal. partidos políticos pueden mandar cartas y telegramas, aunque ya resulte un poco obsoleto, de manera que, gratuita. a No ver, necesitan, tienen una franquicia, así se le denomina, tienen un permiso del gobierno federal para no pagar lo que cuesta el timbre en o sea caso que de que enviaran una tenemos carta. designada un presupuesto en millones de pesos para algo que ya no se usa. Sí, sí. Pero si no lo utilizan, eso forma parte, no es de que les estén dando el dinero en específico. Ahí no esa cantidad no se cuenta. Es igual que los tiempos oficiales que utilizan en la televisión o en la radio los partidos políticos. O sea, sí significan una cantidad específica de dinero, pero no es de que se les dé los recursos y luego ellos le paguen a la radio o sea, el espacio del tiempo oficial. No, sino que ya, digamos, lo que cuesta que envíen su correspondencia, si lo hacen, ese es el cálculo que se hace a partir del presupuesto que cada año establece el Instituto Nacional Electoral. O sea que no necesariamente tienen que usarlo para lo que les dicen. Los recursos en general que ellos reciben, sí. Ahora, pero lo que cuesta en caso de que utilicen la franquicia postal, ahí sí no es de que estén recibiendo el dinero. Simplemente tienen una bolsa como si fuera un crédito abierto en el gobierno federal, en correos y en telégrafos. Simplemente llegan y dicen, bueno, hoy voy a mandar 1 millón de cartas, por ejemplo, y ese 1 millón de cartas, lo que costaría enviarlas, el timbre, etcétera, si lo utilizan, Pero eso vamos a es lo que ponerlo no de otra forma para que quien nos esté viendo lo entienda un poco mejor. De la bolsa de los 5.200 millones de pesos, 4.990 y tantos, o sea, casi todo, es para actividades ordinarias, que es, digamos, donde está el grueso de ese dinero. El resto, sí, para franquicia postal y para mandar telegramas. ¿Qué significa actividades ordinarias? Eso es una muy buena pregunta. Es todas las actividades que un partido realiza durante un año en el que no tiene elecciones. ¿Qué puede hacer? Bueno, tiene que pagarle a la gente que trabaja, que tiene contratada, ¿no? Tiene que pagar la nómina, si organiza asambleas, conferencias, congresos, capacitación, tiene que, sí, capacitar a su personal preparándolo para la siguiente elección, tienen cuerpos de abogados que son los que pelean el voto, la jornada, todo eso se tiene que preparar años antes. Entonces, yo creo que una parte importante es nómina, es el pago de la gente que elabora para un partido, y pagar lo que cueste realizar sus actividades ordinarias, insisto, asambleas, congresos, capacitación, etcétera. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, que en un año con elecciones ese presupuesto crece en un 50%. Si hoy reciben 5.000 millones de pesos... Para publicidad. Exacto. Si hoy tienen 5.000 millones de pesos para sus actividades ordinarias, en un año con elección tienen 7.500, por ejemplo, ¿no? O sea, 50% más.
y eso ya lo pueden usar, ese extra, para actividades de campaña. Y si ya difusión, promoción, bueno, obviamente radio y televisión, como ya lo dijo Surya, ellos ya no lo pagan, el gobierno les asigna tiempo, pero bueno, hay infinidad de gastos que ellos aplican para los gastos de campaña. Muy bien, para concluir yo quisiera preguntarles, entonces, ¿esta iniciativa de recorte a gastos de partidos, sí o no? Nada más. Yo creo que es necesaria. Sí, entonces un sí. Sí. ¿Para ti, Jimena? Todavía no. Todavía no. Ok. Muy bien, pues ahí lo tiene. Nosotros estamos llegando a la parte final de Contrastes, pero antes de despedir a nuestras panelistas, vámonos con Bere Trujillo. ¿Qué nos vas a tener hoy, Bere? Aline, ¿cómo estás? Es un gusto, por supuesto, saludar a todo el auditorio de Mega Noticias TVC. Hoy en Así lo entiendo vamos a hablar de la caminata por la paz y las diversas reacciones que generó, así como de la falta de medicamentos que preocupan a miles de enfermos en nuestro país, un problema que no debemos dejar de lado. Y así que los esperamos en unos minutos más en Así lo entiendo. Aline, vuelvo contigo. Muy bien, muy interesante el tema que se con Bere Trujillo. Y bueno, nosotras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jiménez Surya. Y así llegamos al final de Contrastes, pero mañana lo esperamos con más. Que tenga una excelente tarde. Hasta luego.